Bueno, son tiempos del 2x1, son tiempos de la falta de déficit de atención. Y yo estaba preparando y documentándome, por un lado, para poder ver la clase de Hemingway que me pidieron, que, bueno, hubiera sido muy fácil para mí darla contra Hemingway desde la perspectiva de Borges y, digamos, desde los prejuicios que uno puede tener, porque uno, en base sobre todo a todas las anécdotas que ha leído y a las peores obras que tenía la mala suerte de leer de Papa Hemingway, puede forjarse el prejuicio de que es un autor que no escribe de una manera directa y sin subordinada, así con esa famosa declaración polysydentic, que es simplemente una oración muy declarativa, muy asertiva, unida por el nexo copulativo y el polysydenton. Y bueno, que también evidentemente no habrá leído mucho y que habrá tenido influencias del cine y que por eso pasa de pronto de una escena a otra y por eso es tan vertiginoso, por eso es tan fácil de leer y por eso el éxito no es por una cuestión de su excelencia literaria, sino porque es sentimental, es brutal, es pendenciero, así el tipo, yo soy macho, King Kong, y ese era un poco el prejuicio que yo tenía, porque de por sí no me agrada en absoluto todos esos personajes, digamos, arrogantes, ¿no? Es algo que he comprobado que otras personas también lo tienen. Bueno, Borges, por supuesto, especialmente le da enorme fastidio que un autor así se pueda autocomparar con Faulkner o decir Kipling, mi maestro, y que seguramente fue al premio Nobel, pegó un puñetazo, me lo debía, y como toda esa idea del personaje que realmente supo enarbolar Ernest Hemingway y que quiso alimentar claramente el mito de ese prometeico héroe que iba a la guerra, que iba a cazar leones, que escalaba una montaña, que pescaba en medio del mar. Él estuvo, por ejemplo, en el desembarco en Normandía, pero estuvo guardado, cuidado, porque no querían que le pase nada. Lo que él contó nada que ver, no, fue con ametralladoras, rescató. Es verdad que ha habido actos de rojos, de rojos también perdieron mucha parte de su obra, se reencontró, enfureció, actos de mucha valentía. Podemos empezar por contar la biografía es algo interesante en un escritor, en un filósofo no, en un pensador no necesariamente, no importa si dónde nació Jesús, lo importante es su doctrina, digamos. Pero en un escritor que se nutre como materia prima de anécdotas que vive o le refieren, o sobre todo, más que nada, que vive por una cuestión de Hemingway es el autor que le pone el cuerpo. Esto es una tesis original mía. ¿Cuál es, digamos, la gran originalidad de Hemingway? Tradicionalmente uno decía, el arte es el gran consuelo, es un milagro, es un tesoro que tengamos creatividad. La vida real no es satisfactoria. Nos morimos, los amores también se mueren, por ahí nos dejan peor que si nunca hubiéramos tenido esa historia. Los rechazos amorosos duelen mucho más que todos los mimos o experiencias adorables. Entonces, ante las diversas insuficiencias de la experiencia real, el arte con la ficción o con la elevación que nos procura, muchas veces es una compensación de la vida. Hay muchísimos pensadores y críticos y digamos, teóricos de cuál es la función del arte que lo homologan, por ejemplo, los sueños, pero no en un sentido
premonitorio, el arte predice lo que va a pasar en el futuro. Simplemente satisfacción de deseos, como, bueno, yo sueño con lo que me falta, lo que no puedo tener en la realidad, y el arte nos permite, digamos, para Freud mismo, que no amaba la poesía, tiene un texto sobre el poeta como el niño soñador, pero reduce finalmente la elevada estatura de un poeta a infantil. En ese sentido, solo en ese sentido quizá, pero en ese sentido Carl Jung es un poquito más oído musical y más amor a la poesía. Bueno, ante este prejuicio que uno suele tener de Hemingway, y que él en algún sentido alimentó, porque él no dio mucho a saber a la humanidad cuánto leyó, cuánto trabajo estilístico le insumió algo, como él justamente quiere transmitir la experiencia directa al lector y generar una sensación de una comunicación transparente, auténtica. No le conviene decir, bueno, esto llevó mucho trabajo de pulirlo, de retocarlo, y en realidad además acá recuerdo cuando yo leí a Proust, porque era un lector de Proust, que no quería que se sepa que leyó Proust. O sea, es un tipo como que yo iba en mi colegio, estábamos con una navaja, tuvimos al profesor, lo perseguimos con un hacha, después va al baño y se esconde a leer. Es un tipo que quiere mostrar todos estos rasgos así potentes, muy norteamericanos, ¿no? Como un ideal muy norteamericano de la habilidad, de la elegancia en sufrimiento. Pero evidentemente Hemingway era un autor con una complejidad que escondía, muy de acuerdo con la teoría que él llama la teoría del iceberg, o la teoría del, ¿cómo lo llama?, de la omisión, digamos. Él dice, un escritor tiene que saber el 80%, y en la medida en que él realmente lo sepa, con comunicar el 20% está comunicando la totalidad. Con lo cual, lo que es una aparente sencillez, no simpleza, realmente hay un trasfondo mucho mayor. Bueno, eso se ve muy claramente en ese cuento del río de los dos corazones. Hay como, por ejemplo, hace poco hubo una película que se llama en alemán Nirgendwo in África, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Una familia alemana que migra a un pueblito de África donde se la pasa mientras transcurre el holocausto, pero a través de una rama que se quema y cosas que vemos de África y que no tienen nada que ver con Alemania, se nos comunica el horror. Esta idea, por más que Hemingway realmente no es que quiera usar alegorías o metáforas o hacer nada parabólico como Kafka, él lo que quiere es dar a entender, pero no de una manera sutil, religiosa, muy concreta, muy concreta. Se lo puede asimilar a Brecht en cuanto a que no es ese realismo. El realismo norteamericano fue llamado así, pero es por la crudeza de algunos hechos sanguinarios que no tienen que ver con la realidad cotidiana. O sea, no debería llamarse realismo, sino alarmismo. Sí, qué sé yo, crónica policial, pero no tiene que ver con la vida cotidiana. El realismo de Brecht, que dice, es mostrar la realidad. Ser realista es mostrar la realidad, no describir realistamente. Yo quiero mostrar que esto es una obra de teatro, que el espectador no se identifique, no sienta emoción. Muestro el recurso, interrumpo cualquier clímax con alguna anticlímax, porque quiero que el espectador piense, no que sienta. Hemingway se lo puede asimilar a Brecht en este sentido de que no hay que ser realista directo para mostrar la realidad. Él quiere mostrar una realidad,
pero no en cuanto a la renuncia a la emoción. Es el gravísimo error que cometieron todos los que intentaron imitarlo. Hemingway parece muy fácil de imitar al punto tal que existe como el concurso de imitadores de Hemingway, el club de imitadores de Hemingway, y es que en verdad, desde el punto de vista estrictamente formal, no parecería difícil, ¿no? Es siempre subestimabilísimo, ¿no? Y él, sin embargo, no ha sido igual, no hay discípulos de Hemingway que hayan sido tan grandes como Hemingway. Es decir, tenemos a Carver, tenemos muchos escritores realistas, directos, crudos, facilísimos de leer. Tenemos a, ¿cuál es este preferido que me han pedido a la clase? Bukowski. No digo que sea un imitador o un directo discípulo de Hemingway, pero sí que es esta línea norteamericana. Henry James, después de la guerra, había dicho como, bueno, las palabras ya quedaron, las florituras, las palabras decorativas quedaron fuera de lugar. Y en Henry James, sin embargo, existe esta profunda sensación de que hay una especie de nobleza norteamericana, o digamos superioridad moral norteamericana, o en los ideales, en la bondad y en la valentía norteamericana, que en Europa no hay. Por más que en Europa hay una mucho más compleja cultura. Muchos personajes de Henry James son el europeo pedante, erudito, frente al norteamericano, simplón, boludón, pero en el fondo bondadoso, generoso. Entonces, hay muchas cosas que fue recabando Hemingway con respecto a lo que él podía hacer y, bueno, es discutible cuánto hay de obedecer a un proyecto y cuánto hay de que cada uno escribe como puede, no como quiere. De hecho, no vemos una enorme, digamos, no vemos que Hemingway tenga realmente digamos, que decidió ir por este lado, pero tendría miles de otras estilísticas posibles. Su obra de teatro es una porquería. Es muy desparejo, hay que saber bien qué leer y qué no, qué es lo mejor y qué es lo que no. Es un caso también interesante en cuanto al hecho de que dentro de las vanguardias y la experimentación no cabería duda de que sus primeras obras son mejores que sus últimas, es decir, no fue evolucionando. Esa, bueno, es mi opinión. O sea, yo creo que es mucho mejor parecer una fiesta que El viejo y el mar. Y después también está el hecho de que se lo comió el personaje en cierto sentido y el hecho de que tuvo infinidad de dolencias y de accidentes gravísimos. Y el accidente más grave que tuvo, esto es gracioso, es como el astronauta que estuvo en la luna, no le pasó nada y acá se rebaló en la bañadera. El peor accidente, la famosa arruga, digamos, tenía una cicatriz en la frente, nunca quiso decir de qué era, porque confundió un tragaluz con tirar la cadena y se le cayó en la cabeza en el baño. Eso no lo quiso decir, que lo tocó en África, por supuesto. Hubo muchas cosas en las que tuvo mala suerte, cuando fue a Entebbe, cuando los camilleros lo quieren sacar para ir a curarlo, se le cae una venta. Tuvo mucha mala suerte, buscó también el riesgo y las situaciones límite muchísimo, pero habría que diferenciar muy bien lo que fue su suicidio de lo que fueron sus búsquedas, porque evidentemente no, una cosa que claramente no podemos decir es que él buscó la muerte como la buscó Lord Byron cuando participa heroicamente en la independencia de Grecia. Es un héroe nacional Lord Byron en Grecia. Y los traigo a colación porque también es alguien que quería los platos fuertes de la vida, ¿no? Los iba a buscar en muchos sentidos, digamos. Cuando tenía mucho dinero, otro despilfarro. En muchos sentidos Lord Byron es un ejemplo comparable a Hemingway, no en cómo escribe, pero sí poner el cuerpo en correr riesgos cuando roba el pelo. Bueno, vamos a dar una cosa aparte de Lord Byron, que es una delicia.
roba un cabello de Lucrecia Borgia. Pero no estamos hablando ahora de Lord Byron. Lord Byron tiene mucho humor. Y Hemingway lo tenía en la vida cotidiana un poco, en algún sentido, un humor sádico. A John Dos Passos le pone traidor en una mochila de joda, lo podrían haber matado. Tenía... Hasta la gente que más lo quiere reconoce que tenía un aspecto... Yo no digo que sea mala persona, pero tenía un aspecto un poco... de ser un poco incluso... de morder la mano que le da de comer. Es decir, los comienzos de él, donde no le iba bien, se puede entender muy bien el resentimiento y la ferocidad con la que criticaba a sus verdugos, pero luego había un aspecto también de bilis que yo no quiero soslayar porque no puedo justificar que no sea my cup of tea, como dicen los ingleses, que no sea el autor que yo más quiera leer desde el punto de vista literario, porque desde el punto de vista literario ha sido reconocido y se puede entender qué es lo que ha sido reconocido, y eso va a ser ahora en la segunda parte de esta clase algo en lo que nos vamos a adentrar. Pero sí habría que reconocer que, bueno, yo, por ejemplo, si viniera la lámpara de Aladino y me dijera, ¿como quién querés escribir? Qué sé yo, no me gustaría escribir como Hemingway, por supuesto. Pero ¿quién quisiera ser? En mi caso, claramente yo no querría ser como Hemingway. No querría, digamos, ser Hemingway. Más allá de vivir las aventuras de Hemingway, estar con las mujeres con las de Hemingway. Ver el mundo desde esa percepción, desde ese cerebro, desde ese cuerpo, no... En mi caso, y yo no logré nada, sería una pérdida para mí. Yo querría ser Bernard, es decir, hay elementos que también permiten poner cierta distancia. Es importante esa distancia para la segunda inesperadísima parte de esta clase. Bueno, vamos a contar rápidamente la biografía. O sea, las partes que se ven reflejadas en su literatura y su biografía. Tuvo muchos hermanos, pero no tuvo el hermanito que él quería menor para que le haga de punching ball. Le gustaba mucho el boxeo. Incluso después aprendió profesionalmente boxeo y tuvo siempre la licencia de solo luchar contra personas que supieran boxeo, ¿no? Pero se sentía feliz de poder defenderse en caso de que lo ataquen. Era un urso, eso también hay que decir. Habría que ver la biografía que salió ahora de Sylvester Stallone, muy interesante, porque claro, muestra los aspectos vulnerables que él no muestra nunca. Y una de las cosas muy parecidas a Hemingway, su mala relación con el padre, no mala relación con el padre, buena relación con el padre que no le brinda su aprobación, que se muestra como su ideal del shock, un tipo fuerte al que nunca va a superar, y que es un tramposo. Bueno, eso se vio cuando Stallone, estoy hablando ahora, Stallone lo convoca a hacer esa carrera de caballos famosa que le gustaba el padre de Stallone, y el padre de Stallone, cuando ve que el otro está ganando, lo tira abajo, le hace una trampa espantosa. Eso está muy bien en ese documento y es muy significativo en muchas cosas. Porque una de las cosas que siempre insiste Hemingway es decir, glorioso, patriótico, esas son palabras huecas. Yo prefiero contar la cantidad del número de regimiento, el nombre del río, eso es algo concreto, dice mucho más. Él, por más que tenía pésima relación con la madre, él odiaba a la madre, la madre, bueno, sí, la madre era muy odiosa con él también. Lo echa, lo considera un parásito. Él después la mantiene, él no era malvado en ese sentido, pero Oscar Wilde siempre dijo como una
Bueno, en una de sus frases dijo que todas las mujeres terminan pareciéndose a sus madres y esa es su tragedia. Y ningún hombre se termina pareciendo a su madre y esa es la tragedia del hombre. Pero Hemingway, toda esta energía vital, muchas de sus características personales se parecían mucho más a su madre que a su padre. Cosa que hacía precisamente que él fuera un poco como ante su padre, desde el punto de vista de la posición subjetiva, del rol, no sexualmente, nada, era terriblemente misógino, terriblemente homofóbico, o sea, no misógino no era, le encantaban las mujeres, era clásicamente machista, pero sobre esto se discutió mucho, no era más machista que los machistas, que sus vecinos, o sea, es una época, por su crianza, no íbamos a encontrar autores que piensen muy distinto a él, ¿no? También era racista, también era antisemita, es decir, en la escuela le decían judío, sin ninguna razón, no tenía nada de judío, pero era como una manera de humillación, y eso, bueno, él lo expresa en un libro, en muchos libros, es todas esas cosas, pero no especialmente más que su época, digamos. Bueno, es el padre el que le inculca como del amor a la naturaleza, y a ir a pescar, y a ir a cazar, y a descubrir. Y eso genera en él una gran fascinación, una fascinación por lo auténtico, o sea, en un sentido tiene una visión como rusoniana, ingenua, es verdad que no es un filósofo, no es Derrida y una complejidad. Hemingway es norteamericano y es, sí, en muchos sentidos, sí, es sencillo y no hay nada detrás, eso es cierto, pero hay bastantes aspectos interesantes a destacar. Bueno, ¿qué podemos decir? Él se destacó por unos escritos al comienzo ya, o sea, desde el punto de vista de su dominio del inglés y del lenguaje, y él además ha dicho que es verdad que su madre lo obligó a tocar el violonchelo y eso lo detestaba, pero ha servido para lo que son las estructuras del... En alguna novela, sobre todo por quien doblan las campanas, es muy útil el conocimiento de música que tuvo. Bueno, él quiere enrolarse, por la mala vista no lo aceptan, entonces va a Italia donde lo aceptan como enfermero militar, digamos, donde empieza a rescatar cadáveres, eso después lo cuenta, hasta que finalmente estalla una bomba y termina en un hospital, y dice, uno viene acá creyendo que la guerra es para ver cómo matan a los otros, de repente le toca a uno, se da cuenta que le puede pasar. Va ganando bastantes como medallas o reconocimientos a su valor, le salva la vida a un muchacho italiano. Después, bueno, él decide viajar a París. Él, digamos, la primera vez que se enamora de esta enfermera en Italia, que es 7 años mayor, que no le corresponde, que no le corresponde en ningún sentido, no te corresponde esta chica. No se enamora de él, se casa con otro, esto le puso un profundo dolor, que él va a utilizar muy bien a nivel artístico. Y bueno, finalmente escribe todas estas novelas. Parece haber un problema acá con esta filmación.